Pues se los leeré. Implique lo que la Corte señala, el fin de las obligaciones de negociar. Considera que todo el estatuto, con todo su sistema, implica la obligación de no construir hasta que se haya dirimido de acuerdo a lo concertado en el estatuto. Skotnikov es el ruso, tiene mucho peso también doctrinario, al menos en todos los países del este, y su voto aparece como voto individual, pero en realidad es un voto disidente. Yusuf exactamente igual. Entonces tendríamos, en realidad, tendríamos 6 votos disidentes y quedarían solo 8 votos a favor, los reales. Recién decía la competencia, el trato de la competencia. El centro del análisis de la Corte para su competencia, vuelvo a decirle, se cerró solamente en el estatuto. Ni siquiera iba a haber el tratado de límites y la posible violación de soberanía. Por otro lado, Argentina consideraba que al análisis del estatuto debía agregársele todos los tratados internacionales y todos los compromisos, derechos y obligaciones existentes entre las partes al momento de la interpretación, el llamado derecho intertemporal. Se interpreta un tratado a la luz de las exigencias del momento en el cual se aplica. Es más, tampoco es una cuestión meramente doctrinaria, porque el artículo 31.2c de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en la parte de la interpretación de los tratados, dice todos los tratados y compromisos que las partes hubiesen concluido con posterioridad a un tratado. En consecuencia, todos esos tratados sobre medio ambiente, biodiversidad, todos los tratados relativos a contaminantes orgánicos persistentes, todos los tratados relativos al cambio climático, todo eso debió haber sido interpretado. Precisamente por uno misma señala que la Corte ha perdido una oportunidad de oro, la llama, para mostrarse capacitada para enfrentar los conflictos actuales a la altura de un órgano principal de las Naciones Unidas. O sea, dar verdadera respuesta como lo había anunciado en la ordenanza, ese equilibrio necesario entre protección del ambiente y desarrollo sostenible, desarrollo económico. O sea, a la larga el desarrollo sostenible es la conjunción de lo ambiental, lo económico y lo social. Y entonces esa conjunción haberla trabajado. Y por supuesto, más adelante veremos en lo sustancial crítica que la Corte no haya contratado un grupo de peritos técnicos en las cuestiones que ella misma considera complejas, abocados fantasmas que le digan, che, ¿qué quiere decir fenoles? Che, ¿qué quiere decir? No, debió haber contratado a alguien que sea objetivo en la ponderación de las pruebas aportadas por las partes. La Corte no lo ha hecho. Entonces las críticas en esto de la competencia son fuertes. ¿Por qué invocaba el artículo 36 del Estatuto Argentina? Dice, vamos a ver también el 1, perdónenme. El 1, que yo recién lo cité, el 1 también contiene referencia a eso. Dice, mire, la Corte, no, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Dónde está el artículo 1? Las partes. Las partes acuerdan el presente estatuto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, el Tratado de Límites, con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del río Uruguay y su estricta observancia, de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes. O sea, el propio estatuto lo remite a esos tratados. La Corte centra su análisis en el cualquiera de las partes. No dice, como el 60 dice que una de las partes puede llevarlo a la Corte, entonces ya no es un proceso obligatorio, es separado. La parte de solución de controversia no es parte de este mecanismo para lograr el óptimo y racional aprovechamiento. No es parte de eso, esa solución. Esa solución ya la tenían las partes de antes. Entonces, ¿qué agregado? ¿Para qué lo pone en el Estado? Simplemente habilita la competencia de la Corte y es una cláusula compromisoria, según la Corte. No opina así ni Skotnikov ni Zima, y vuelvo a decir, y a pesar de eso, son solo votos independientes y no disidentes, llamativos. Entonces, el artículo 1 que remite a esos tratados. Argentina también invoca el 36. Poner la cosa. El 36 dice, del Estatuto, las partes coordinarán por intermedio de la Comisión, la CARO, ¿no? La Comisión Administradora del Río Uruguay, las medidas adecuadas a fin de evitar la alteración del equilibrio ecológico y controlar plagas y otros factores nocivos en el río y sus áreas de influencia. Entonces decía, esos factores nocivos en el área de su influencia y el control del equilibrio ecológico
ingreso a un sistema ecológico que se autorregula es alterado, es modificado por el ingreso de un ingrediente nuevo, como una pastera, o por el retorno de sus efluentes, no solo por la parte atmosférica, sino también por lo que vierten. A su vez, Argentina invoca el artículo 41 para poder aplicar esos tratados internacionales que solicitaban. El 41 dice, sin perjuicio de las funciones asignadas a la Comisión, sin perjuicio, las partes se obligan a proteger y preservar el medio acuático, y en particular paro lo de acuático, porque el 7 dice que todo lo dispuesto en el estatuto se aplica también a sus áreas de influencia, para todo el estatuto. O sea, cuando dice el medio acuático se está refiriendo en realidad al todo, ¿no? Proteger y preservar el medio acuático y en particular prevenir su contaminación dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas de conformidad con los convenios internacionales aplicables y con adecuación en lo pertinente a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales. Le deniega este derecho, dice que esto no está pensado en general, sino solamente en las cuestiones técnicas sustantivas que hacen el equilibrio económico, y no para todo el estatuto. O sea, es más, ahí me parece que la Corte comete un grave error. Uno le critica a los investigadores, a los estudiantes, el que apliquen epítetos, o que adelanten y digan, no hay duda. No, usted me dice los fundamentos, la que va a decir que no hay duda soy yo que la leo. No me diga usted no hay duda, manifiestamente tal cosa. ¿Qué manifiestamente? Deme la prueba y yo concluiré que es manifiesto. La Corte no lo hace. Y es bastante ofensiva con Argentina, con esa frase, mire, son unas frases en un párrafo bastante, yo lo llamo casi grosero, donde le dice a Argentina, en general dice me fallo, ¿no? Que no comprende cómo es que pudo haber invocado el artículo 36, no comprende cómo pudo haber invocado el 41, que manifiestamente y evidentemente no son aplicables al caso. Y yo no lo veo ni tan manifiestamente, ni lo veo Sima, ni lo veo Skotnikov, ni lo veo Kansas. O sea que obviamente no somos esas obviedades. Es más, denotan una especie de falta de respeto a la parte. Una cosa que diga no es procedente del criterio de la Corte y otra que le diga, oye, usted estúpido, ¿cómo me trae una cosa que manifiestamente no está firme? Yo creo que es una falta de consideración. Es cierto que eso se da solo en un párrafo, muy notorio y es muy grotesco. O sea, rechaza, porque Argentina, ¿qué es lo que había pedido? Había pedido por los daños ambientales generales, por la contaminación atmosférica, por la sonora, por la visual y por los daños al turismo. Le dice que no hay ningún párrafo en el estatuto que se refiere a esas cosas. Se imaginará, acabo de leer el 36, acabo de señalárselo, está hablando en, si voy a buscar el aprovechamiento, todo el fallo ha olvidado que se trata de un recurso natural compartido. Está trabajándolo como si fuera un daño transfronterizo, si hay un daño transfronterizo o no. El eje del recurso natural compartido, que no lo puedo usar unilateralmente, ese es su centro. Lo otro sirve para todas las situaciones. El daño transfronterizo, así en Córdoba provoque una contaminación en una cantidad de madera que he mandado a Brasil, voy a tener que responder en un daño transfronterizo. Tiene casi un olvido, no quiere tratar la cuestión de soberanía. Argentina tampoco le da. Yo creo que el punto fuerte hubiese